Gloria al Señor. Mateo capítulo 3, leyendo el versículo 13 al 17. Y dice de la siguiente manera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiero leer ese versículo 17 una vez más. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por la bendición de poder estar en este lugar, estar en este culto, alabando y glorificándote a ti, pudiendo, Señor, dar a conocer nuestro agradecimiento por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que en este momento tú bendigas la predicación de tu palabra, y sobre todo, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sea la que lleve la palabra a la mente, al corazón de cada uno. Solo tú sabes, Señor, la condición de cada uno y lo que cada uno necesita. Y desde ya te damos a ti toda la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Y quiero leer esta porción una vez más, porque realmente es algo muy significativo el hecho que el Señor Jesús se bautizó, y Él lo hizo precisamente para dejarnos ejemplo. Y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, está refiriéndose a Juan Bautista: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Qué pasaje tan tremendo y qué significativo. Porque aquí lo que la palabra de Dios nos está señalando, lo que Dios ha querido incluir esta porción en la palabra, es qué es lo que ocurre cuando alguien es bautizado. Aleluya. O sea que aquí, en el ejemplo del mismo Señor Jesús, podemos observar cómo ve Dios el bautismo. Aleluya. Ahora, el enemigo de Dios y el hombre, que es Satanás, siempre quiere desviar el pensamiento y hacer que la gente vea, cuando lea un pasaje de la Biblia, y este es uno de esos en particular, que se trata supuestamente de otra cosa. Incluso hay muchos que creen que lo que este cuadro bíblico representa es de que como que fuera un cuadro de la Trinidad, y todos aquí habrán visto un cuadro, una pintura de Jesús siendo bautizado, y lo presentan como que Dios está dándose a conocer, que ahí está el Padre, y a veces muestra un ancianito en el cielo,
y luego en las aguas supuestamente el Hijo, y luego una paloma que está volando alrededor, que representa el Espíritu Santo. Pero déjenme decirte que para empezar no existe la Trinidad. Para empezar, esa frase, esa palabra no se halla en la Biblia, mucho menos el concepto, porque Dios es uno. Él no es dos, Él no es tres, Él es uno. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Y a veces la gente no sabe hasta dónde llevan las cosas, porque si este fuera un cuadro de la divinidad, pues increíblemente parte de Dios es un ave, pero Dios no es así. Aquí más bien es un cuadro importante que Dios quiso dejar para que nosotros entendiéramos un momento importante en nuestro camino hacia la salvación. Y las cosas que se manifestaron y se dieron a conocer, parece que algunas de ellas solo Juan Bautista las alcanzó a mirar, porque él mismo dice: yo vi. O sea, él como que está dando testimonio de algo que él vio. ¿Cuántas las personas ahí alrededor pudieron observar algunos de esos fenómenos que acompañaron el bautismo del Señor Jesús? No sabemos. Pero lo cierto es que Jesús fue bautizado. Y si Jesús fue bautizado, ¿quién va a decir que no debe ser bautizado? Repito, si Jesús fue bautizado, ¿dónde queda el que dice que no necesita ser bautizado? Sobre todo, Jesús era perfecto y Él no necesitaba ser bautizado, pero Él estaba dejando un ejemplo. Si no se hubiera bautizado el Señor Jesús, entonces hoy en día alguien diría: pero Jesús no fue bautizado. Como quien dice: yo no necesito ser bautizado porque Jesús tampoco fue bautizado. Obviamente nadie tiene el derecho de compararse de esa manera al Señor Jesús, porque al fin y al cabo Él fue sin pecado. Pero Jesús quiso darle importancia al bautismo. Y la Biblia dice que Juan Bautista, cuando llegó el Señor Jesús, incluso empezamos leyendo ahí en el versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. O sea que no era que Jesús de casualidad estaba andando por ahí cerca y entonces de buenas a primeras decidió bautizarse. No, él fue hasta donde estaba Juan Bautista específicamente para ser bautizado por él. Y cuando él llegó allí, Juan se opuso, porque Juan Bautista pues ya lo había estado señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la mente de Juan, él mismo lo expresó, él sentía que si alguien debía bautizar el uno o al otro, era que Jesús lo debía estar bautizando a Juan, porque Juan era el precursor del ministerio público del Señor Jesucristo, y él había reconocido que Jesús era el cumplimiento de todas las cosas que Dios le había mostrado a Juan Bautista, y que él estaba predicando, preparando el camino precisamente para el ministerio de Jesús. Y cuando Juan se opone, entonces Jesús le dijo: deja ahora, o sea, no impidas que yo sea bautizado. Él dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, vuelvo a repetir, Jesús en sí, él no tenía que ser bautizado, pero él dejó bien claro que tú y yo sí debemos ser bautizados. Que si nosotros queremos que se cumpla toda justicia, una de las primeras cosas a las que se debe someter la persona es ser bautizado. El bautismo en algunos lugares no es muy significativo. Incluso hay iglesias donde gente va por años y nadie habla acerca de ser bautizado.
En cambio, la Biblia claramente dice, palabras del mismo Señor Jesús, que para cumplir toda justicia es necesario ser bautizado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que notemos aquí el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Y vuelvo a repetir, si Él se bautizó, no necesitando ser bautizado, cuánto más nosotros que sí debemos ser bautizados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Es de notar que antes que empezara su ministerio público, el Señor Jesús decidió someterse al bautismo. Aleluya. O sea que como una de las primeras cosas, en efecto, con eso Él está diciendo que esta es una de las primeras cosas que toda persona debe hacer si quiere acercarse a Dios. Ahora, se han inventado por ahí de que una persona le debe dar clases por 3 meses o 6 meses y enseñarle supuestamente un montón de cosas. Eso es algo que no se halla en ningún lugar de la Biblia. En la Biblia bautizaban inmediatamente a las personas, porque es por medio del bautismo que uno llega a ser discípulo. Discípulo quiere decir pupilo, aprendiz, alumno, y la palabra de Dios nos enseña que es por medio del bautismo, por así decirlo, es que uno se anota, que uno llega a ser reconocido un seguidor del Señor Jesucristo. ¿Y qué ocurre cuando a la gente le dice, no, mira, vas a tener que venir a unas clases y tal vez después de unos 3, 4 o capaz 6 meses te bautizamos? Como regla general no se bautizan. Se enfrían y nunca se bautizan. Obviamente es una maquinación del mismo diablo para que la gente no obedezca a Dios. Pero vuelvo a repetir, en la Biblia los bautizaban inmediatamente. Es más, tenemos el caso del eunuco, que fue etíope, que fue bautizado por Felipe. Y Felipe lo bautizó, lo conoció nada más unos cuantos minutos, lo bautizó y nunca lo vio más. Gloria a Dios. Pero el etíope quedó en las manos de Dios. Y el resto de la historia del eunuco etíope no está en la Biblia, pero sí está en la historia. Y ese eunuco regresó a Etiopía y él empezó a evangelizar, y hasta el día de hoy existe la iglesia cóptica en Etiopía, que es el resultado del testimonio del etíope, y que allá se convirtieron todos al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo puedo confiar en Dios. Aleluya. No tenemos que estar monitoreando a Dios. Él hace un buen trabajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero si observamos que Jesús, entre las primeras cosas, Él quiso ser bautizado por Juan Bautista, no porque lo necesitaba, sino para dejar un buen ejemplo. Y si también nosotros queremos obedecer a Dios, esta es una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer. Jesús le dijo a Juan Bautista, cuando Juan Bautista se quiso oponer, y más bien él sentía que Jesús precisamente no necesitaba ser bautizado. Pero cuando Juan Bautista dijo eso, entonces Jesús respondió: así conviene que cumplamos toda justicia. Gloria a Dios. O sea que Jesús da la razón por la que lo estaba haciendo, y era porque nos estaba dejando un ejemplo. Por lo tanto, yo te pregunto en este momento, ¿ya has hecho lo que Él dijo que debíamos hacer? Y es ser bautizados. Ahora, que sea correctamente, porque hay cosas que hoy se llaman bautismo que no lo son, porque en la Biblia solo hay un bautismo, y nosotros debemos asegurarnos que estemos sometiéndonos
al bautismo que Dios reconoce. Pero estuvimos leyendo allí en ese pasaje, gloria a Dios, cuando Juan Bautista por fin decide bautizarlo. En el versículo 16 sigue diciendo: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ahora, cuando habla de esta manera, no es que lo bautizaron y por ahí, no, él fue bautizado en el río. Y cuando él subió, quiere decir que estaba saliendo del río. ¿Sí me estoy explicando? Incluso parece que Juan Bautista, y por algo le dieron ese apodo, Bautista, porque Juan Bautista es el primero que hallamos en la Biblia bautizando. Y siendo que él es el primero, una primera regla de hermenéutica en la interpretación bíblica, quiere decir que lo primero que se hace, uno va a descubrir muchas cosas acerca de lo que se dijo o lo que se hizo. Y Juan Bautista todavía deja el ejemplo de que cómo es que se debe estar bautizando la gente. Y ellos, él aparentemente predicaba de las mismas aguas. Y en vez de invitar a la gente que pasara a un altar, que se arrodillaran o que oraran por ellos, él lo único que hacía era invitar a las aguas. Porque el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Entonces, cuando Juan Bautista lo bautiza al Señor Jesucristo, y el bautismo es por inmersión, o sea, siendo zambullido por completo en las aguas. Nada de esto de echarle agüita, sea por infusión, o sea, derramando agua, o por aspersión, salpicándole agua. Eso fue cambiado en el siglo III, cuando dejaron de bautizar adultos y empezaron a bautizar a bebés. Pues yo creo que cualquiera entiende que a un bebé no es muy saludable ni recomendable que se le meta debajo del agua. Puede hacer su último respiro que haga. Entonces cambiaron la forma del bautismo cuando empezaron a bautizar a bebés. En la Biblia los bebés nunca fueron bautizados, ni aún se insinuó que fueran bautizados, porque un bebé no tiene pecados de que arrepentirse. La idea de la religión tradicional dice que para que se le perdone el pecado original es un invento, porque el pecado original lo cometió Satanás. Y nosotros no somos culpables de lo que él hizo. Él contaminó a la raza humana, pero la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Nadie va a morir por los pecados de sus padres o viceversa, los padres por los pecados de los hijos, sino que cada quien es responsable por sus propios pecados ante la presencia de Dios. Y un niño en los brazos de su madre es inocente. Repito, es inocente. Y el diablo quiere hacer creer que ya venimos mal. No, Señor, venimos bien. Repito, venimos bien. Y Dios creó a los bebés y las criaturas, a los seres humanos bien. No venimos maleados, no venimos ya con pecado. Eso es algo que viene ya después. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso en la Biblia solo era bautizada las personas cuando ya tenían suficiente uso de razón o cuando Dios los llenara con el Espíritu Santo. Cuando Dios llena a alguien con el Espíritu Santo, entonces Dios está dando su aval. Dios en efecto está diciendo: yo sí lo lleno con el Espíritu porque me ha creído. Y si es llenado con el Espíritu Santo, entonces debe ser bautizado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero la Biblia claramente dice que el bautismo es a semejanza de la sepultura del Señor Jesús. Por eso cuando una persona es bautizada tiene que ser zambullida debajo del agua, porque a Jesús no le echaron tierrita en la cabeza. Él fue sepultado en una tumba completamente bajo tierra. Menos mal que hoy en día no hay que enterrar a la gente. Bueno, un amén. Tal vez los demás quieren que lo llevemos al panteón, lo dejemos ahí a que sea toda la noche y luego lo venimos a sacar en la mañana. Denle gracias a Dios que no es así, sino que el bautismo es a semejanza
de la sepultura del Señor Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es más, la misma palabra bautizar viene de un vocablo griego que quiere decir bautizó, y esa palabra quiere decir en griego sumergir. O sea que cuando le echan agüita a una persona, no lo sumergió, o sea, no lo bautizó, nada más lo mojó. Pues Dios no quiere mojados allá en la gloria, Él quiere bautizados. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Entonces, cuando Juan saca a Jesús de las aguas, ¿sí me estoy explicando? Dice la Biblia, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Mire, déjeme decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, cuando una persona se bautiza, los cielos le son abiertos. Hasta ese momento están cerrados, pero así como ocurrió con el Señor Jesús, cuando alguien se bautiza, los cielos le son abiertos. Aleluya. No lo sé de ti, pero yo no veo cosa más clara que eso en la Biblia. Los cielos le fueron abiertos al Señor Jesús. Ahora, aparentemente nadie vio eso, porque ¿cómo se puede ver que los cielos se abren? Gloria a Dios. Imagínate, cuando alguien se bautiza, que vamos a mirar. ¿Dónde está el cielo? Que va una puerta, se va a abrir o se va a partir una nube y de repente aparece una luz. Pues obviamente no fue algo que vieron, pero Dios sí quiso que quedara registrado de esa manera en la Biblia, porque cuando alguien se bautiza, como manda la palabra de Dios, los cielos le son abiertos. ¿Quieres que los cielos te sean abiertos? Pues si no eres bautizado, debes bautizarte. Aleluya. Vuelvo a repetir, es en el bautismo donde está la puerta del cielo, y al bautizarse esa puerta se abre. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea que a la hora del bautismo en agua también es el mejor momento para que alguien reciba el Espíritu Santo. Frecuentemente en la Biblia así ocurría, que cuando eran bautizados recibían el Espíritu Santo. Dios hizo que apareciera algo visible para que quedara bien claro que había descendido sobre el Espíritu de Dios. Ahora hay que recordar que Jesús era el Espíritu de Dios, porque Él era Dios. Aleluya, Él era Dios manifestado en carne. Entonces lo de la paloma no es de que en ese momento el Espíritu de Dios entre en Él. Él ya tenía el Espíritu Santo, Él era el Espíritu Santo. Pero fue una señal visible para los demás, para que denotara que cuando una persona se bautiza es cuando Dios quiere que reciba el Espíritu Santo también. Porque el bautismo tiene dos mitades. Una es de agua y otra es espíritu. La Biblia, refiriéndose a la recibida del Espíritu Santo, también lo llama el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona es bautizada en agua, Dios también quiere que sea bautizada en el Espíritu. Ahora, no es automático, no es asunto que solo porque se bautizó ya lo recibió. No, son dos cosas que bueno que ocurran juntas, pero no son automáticamente la una con la otra, o que conlleve la una a la otra. Aleluya. Pero aquí al venir esa paloma, ahora no quiere decir que precisamente vieron una paloma. Aleluya. La Biblia dice que descendía como paloma. La paloma tiene una manera muy distintiva de aterrizar. Gloria a Dios. Todos hemos visto palomas. ¿Sí o no? Palomas hay por todo el mundo. Hay palomas donde no hay ninguna otra ave, pero hay palomas. Pero las palomas tienen una manera muy clásica de aterrizar. Gloria a Dios. Y Juan, describiendo
lo que él vio, que fue que descendió el Espíritu Santo, dice que descendía como paloma. No era una paloma que aterrizó sobre él, sino que la presencia de Dios vino sobre Jesús en una forma que para Juan lo describió como si fuera una paloma aterrizando. Aleluya. Porque, o sea que Dios hizo que apareciera algo visible para que quedara bien claro lo que estaba ocurriendo con Jesús en ese momento. En la iglesia primitiva casi siempre recibían el Espíritu Santo en las mismas aguas del bautismo. Sin embargo, si alguno aquí no lo recibió cuando fue bautizado, no esté pensando que ya para ti no es el Espíritu Santo. Menos mal que Dios llena con el Espíritu Santo en cualquier momento. Cuando alguien le cree, cuando alguien confía en Él. No solo eso, hay quienes reciben el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y para eso tenemos el ejemplo del capítulo 10 de Hechos, donde en la casa de Cornelio recibieron el Espíritu Santo aún antes de ser bautizados. Y cuando recibieron el Espíritu Santo fue cuando Pedro dio doble orden de que fueran bautizados, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. O sea que si una persona después de ser bautizada en agua todavía no recibió el Espíritu Santo, pues gracias a Dios el que todavía lo puede recibir. Ese asunto que le crea a Dios, Dios te puede llenar ahora con el Espíritu Santo. Repito, Él te puede llenar ahora. No tienes que esperar ni un segundo más, porque en la Biblia hasta recibían el Espíritu Santo cuando predicaba a alguien, y en este momento tú también lo puedes recibir si no lo has recibido. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y luego dice que hubo una voz del cielo, es decir, o sea que Dios no solamente causó ciertos fenómenos para que Juan dijera que los cielos le fueron abiertos y que el Espíritu de Dios vino sobre él como paloma, sino para que quedara bien claro, se oyó una voz del cielo. Pues esa voz se supone que venía de Dios. Amén. Y sobre todo por la manera en que habla. Y dice: este es mi Hijo amado. Aleluya. Dios quiso que quedara bien patentizado lo que estaba ocurriendo. Y por eso hace todas las cosas que hizo. Hasta habló audiblemente. Ahora, ¿cuántas personas habrán escuchado esa voz? La Biblia no nos dice, pero Juan Bautista sí la oyó. Y esa voz, aleluya, sabemos que Jesús era hijo de Dios desde el vientre de su madre. Bueno, pocos amén. Él era hijo de Dios desde el vientre de su madre. Porque su papá no fue José, sino fue el Espíritu Santo que vino sobre María y engendró a Jesús, que nació de María. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto, el hecho que esta voz habla de esa manera, él está dando a conocer no lo que estaba tanto ocurriendo con Jesús en ese momento. Jesús ya era hijo de Dios. Pero lo que Dios quiso que quedara bien claro es que cuando una persona se bautiza, llega a ser hijo de Dios. Aleluya. Y la voz dijo: este es mi Hijo amado. Hoy yo te diré en este momento, cuando tú te bautizaste, tal vez no se oyó una voz retumbando en tus oídos ni en los oídos de nadie ahí presente, pero en la gloria sí. Y Dios desde el cielo dice: ahí va uno más. Este es mi Hijo amado.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y hoy en día vuelvo a repetir, tal vez no se oye una voz, pero en el cielo sí. En el cielo Dios otra vez dice, activa uno más, ahí hay uno más, mire, ahí hay uno más, que me está obedeciendo a mí y está llegando a ser mi hijo amado. No un hijo desechado, ni tampoco abortivo, sino mi hijo amado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios está diciendo con eso que cuando alguien le obedece, se somete a las aguas del bautismo. En el bautismo Dios lo considera su hijo. Hermano, hermana, si tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús, aleluya, tú puedes decir gracias a Dios, yo soy un hijo amado de Dios. Pero no solamente dijo, este es mi hijo amado, sino siguió diciendo, en quien tengo complacencia. Oh hermano, hermana, amigo, amiga, aquí nos muestra la Biblia cuando es que Dios empiece a sentirse complacido, contento, satisfecho con alguien, es en las aguas del bautismo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea que hasta que alguien se bautiza no ha logrado complacer o agradar a Dios. Por eso el enemigo de Dios y el hombre, que es Satanás, él va a hacer todo lo posible para que la gente no se bautice. Porque él sabe que una vez que se bautiza, él ya no es su dueño. Ya se le salió de las manos. Yo no sé de ti, pero eso a mí me emociona. Aleluya, el diablo no tiene nada sobre mí, porque yo me bauticé en el nombre precioso del Señor Jesús. Para él es mentiroso, y él va a venir y él te va a decir enemigo, pero tú debes decir un momento, diablo, hasta que me bauticé era tuyo, pero desde el momento que me bauticé soy hijo amado por Dios, en quien tiene complacencia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ¿será importante ser bautizado o no? Pues yo creo que la palabra de Dios queda muy clara. No solamente porque vemos este cuadro y por medio de este cuadro bíblico Dios está indicando la importancia del bautismo, sino porque la palabra de Dios dice para qué es el bautismo. ¿Para qué será el bautismo? ¿Para qué? Para que se moje y que salga de ahí como una rata mojada y se vea todo feo. No, no, no. La Biblia claramente dice en Hechos 2:38 que es ¿qué? Para perdón. ¿Crees que alguien va a llegar al cielo si no tiene los pecados perdonados? Absolutamente no. Pero hoy en día el enemigo ha logrado inseminar la idea de que el perdón de pecados se obtiene de alguna otra cosa, incluso, aleluya, hasta poner en manos de un hombre, yo te absuelvo. Mire, el único que puede absorber los pecados es Dios. Y él dice, el hombre los absuelve. No es en un confesionario, es en las aguas del bautismo. Entonces el bautismo no solo agrada a Dios, el bautismo hace algo para ti, te limpia. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántas personas al ser bautizadas precisamente salen del agua y dicen, me siento tan limpio? Y no, nadie les echó jabón, tampoco les echaron champú sobre la cabeza. Y la Biblia dice que el bautismo en 1 Pedro capítulo 3 versículo 21 dice el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. No dice no salva, no. Hay quienes se comen una S ahí, y esa S hace toda la diferencia. La Biblia sí dice que el bautismo salva. Ahí está en 1 Pedro capítulo 3 versículo 21, si acaso lo quiere buscar.
Gloria al Señor. Me acuerdo hace algunos años hablando con un hombre, pastor de una iglesia, no sé, tal vez él pensó que yo no conocía la Biblia, y él declaró, claro, se habían bautizado algunos de los miembros de la iglesia de él, y él no estaba muy contento, y me vino a reclamar a mí. Gloria al Señor. Pero el hombre llegó al atrevimiento de decir: la Biblia dice que el bautismo no salva. Yo le dije: ¿dice eso la Biblia? ¿Cómo no? Me dijo, bien, aseverando, tan convencido. No estaba convencido, era mintiendo. Y yo le dije: ¿por qué no me muestra ese pasaje? Usted dice que la Biblia dice que el bautismo no salva. Ah, yo ahorita no me acuerdo, si se acordaba. Lo que pasa es que él no quería mostrarlo, porque estaba siendo deshonesto. Y yo le dije: ¿no será este versiculito por acá? Y yo abrí mi Biblia, 1 Pedro 3, 21, y le dije: ¿no será este? Y usted se ha comido una S, porque ahí hay dos S, hay una al final de la palabra N-O-S, luego hay un espacio y luego hay otra S, y esa S es de la palabra salva, y no dice no salva, sino que dice nos. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Por qué va a decir alguien que el bautismo no salva? ¿Cómo no? ¡Salva! Cuando dice gloria a Dios, pues ya ese hombre no sabía qué hacer, incluso ya nunca más fue a avistar a esa gente, porque quedó muy mal delante de ellos, quedó como un mentiroso. Lo que hay que hacer es atenernos a la Biblia. Y la Biblia claramente dice que el bautismo nos... ¿qué? Ahí lo vieron, lo puso en la pantalla, mi hermano. Aleluya. Entonces, no solo hay perdón de pecados en el bautismo, sino que la Biblia dice claramente que salva. Es parte del proceso de salvación. Ahora, muchas veces cuando una persona se bautiza, tal vez no entiende todas estas cosas y no le hace. No tiene que entenderlo todo para someterse al bautismo, porque de todas maneras lo que Dios está buscando sobre toda cosa es que obedezcamos. Imagínense, gente obedece cosas que Dios no ha mandado. Por ejemplo, le dice: no debes ir de rodillas por toda la calzada de Guadalupe hasta la villa, y lo hacen. Y Dios nunca dijo que hicieran eso. Y además Él nunca va a pedir cosas como esa. Es idolatría. Y Dios condena la idolatría. Pero a veces uno habla con esa misma gente que están dispuestas a caminar más de 1 kilómetro de rodillas, y luego uno le dice: no, lo que tienes que ser, no, yo no me voy a bautizar. Oiga, por favor. Aleluya, ¿cómo vas a decir que no te vas a bautizar si eres capaz de hacer algo tan sacrificial como caminar de rodillas? Y por eso ahí en la villa hasta tienen ambulancias ahí, porque hay gente que llega con las rodillas todas ensangrentadas, especialmente alrededor del 12 de diciembre, y ahí están para llevarlos al hospital. Pues gracias a Dios que haciendo algo para Dios, tú no vas a terminar en el hospital. A donde vas a terminar es en el cielo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Aleluya. O sea que Dios está diciendo claramente que es en el bautismo donde Él empieza a sentirse agradado con la persona, complacido. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios. Y ahí en ese pasaje que leímos en Mateo el capítulo 3, sigue el capítulo 4. Ahora hay que recordar de que originalmente no había capítulos ni versículos señalados en forma numérica en la Biblia. O sea, la Biblia no fue originalmente escrita así. Los números de capítulos y de versículos fue una añadición que se hizo alrededor del siglo XIII, pero hizo bueno, ayuda, gloria a Dios, para buscar como referencia, también para memorizar. Uno se da cuenta que no tiene que memorizarse todo un libro, pero siempre hay que tener en mente que esos números de capítulos y todo son divisiones humanas que se han hecho. La Biblia originalmente no fue escrita
con esas divisiones. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Mateo capítulo 4, versículo 1, es una continuación del pensamiento. O sea, alguno lee y llega hasta el final del capítulo 3 y cree, ya es borrón y cuenta nueva. No, todavía sigue la historia de Jesús. Y es bien interesante lo que sigue diciendo. Aleluya, Mateo 4:1, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Ahí es donde muchas veces personas no se dan cuenta que también es parte del proceso. Cuando una persona llega a obedecer a Dios, se somete al bautismo, así como Jesús fue llevado al desierto para ser probado, tú también vas a ser probado. El problema está que algunos empieza eso a ocurrir en su vida y ya creen que no, hay algo más. Mire, no, yo no creo que Dios permita esto. ¿Qué pasó? Mire, tengo ciertas pruebas, ciertos problemas, ciertas cosas. Dios está permitiendo que tu fe sea probada, porque Dios no quiere que llegue a la gloria gente no probada, sino gente que está decidida. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo le voy a servir a Dios con todo mi corazón. Aleluya. Déjame decirte, hermana, siempre hay alguna prueba. A veces la prueba más grande es tu propia familia. Te bautizaste, llegas a la casa, ¡wow! Se arma la tercera guerra mundial. Y hasta padres están desconociendo a hijos e hijas, o viceversa, o en el trabajo, alguien te va a atacar. Y no a veces no uno, tal vez más de uno. Tú tienes que decidir, ¿voy a pasar esta prueba o no? Porque Jesús, ¿sabe cómo Jesús pasó la prueba? Él pasó la prueba diciendo, yo soy hijo de Dios. Y tú también, cuando el enemigo te quiera venir a probar, tú le puedes decir, oye, chamuco, tal vez no te dice cuenta, pero yo me bauticé, yo ya estoy fuera del alcance tuyo, yo no estoy en tus manos, yo estoy en la mano de Dios, y Él es mi papi, Él es mi Padre Celestial, tú no tienes que ver conmigo ahora. Hermano, hay que ponerle un hasta aquí al diablo. Y hasta aquí está el momento que fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Ya cambiaste el dueño. Ahora tu dueño es el Todopoderoso. Un aplauso para el Rey de Reyes. Y Jesús, Él quiso dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así lo dice en 1 Pedro capítulo 12, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 12, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Estás siguiendo las pisadas de Jesús? Gloria a Dios. Hoy en día mucha gente, la mayoría, no habla acerca del ejemplo que es Jesús para nosotros. Pero hay que recordar que Él era Dios manifestado en carne. Y Él vino para demostrar en la carne que sí se puede. Repito, que sí se puede. Y Dios está demostrando que lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte del enemigo. Por lo tanto, tú no tienes por qué temer. Nada más obedece, someterte a Dios. Y cuando hay momentos de dificultad, decirle, Señor, esto como que está durito aquí, pero yo voy a seguir tus pisadas. Y mientras seguimos al Señor Jesús, todo nos va bien. Pero el problema es que algunos, como Pedro, empezó a caminar sobre las aguas, y ya cuando estaba en plena aventura, ¡wow!,
ahí caminando sobre las aguas. Pero en algún momento Pedro se detuvo y dijo: wow, yo no debo estar caminando sobre las aguas. Y se hundió. Y el enemigo también quiere que tú empieces a pensar: esto no puede ser. No, pues esto no puede ser. Yo no sé, pero siento tanta felicidad y gozo y siento el poder de Dios. Y entonces te gana la carne y te empiezas a hundir. Pero como el caso de Pedro, Jesús lo volvió a sacar. Dios no te va a dejar ahí ahogándote y nada más estás pidiendo, esperando que alguien diga como Pedro: Señor, sálvame. Y cuando alguien pide ayuda, dice que inmediatamente lo asió y lo sacó. ¿Y sabes qué? Otro milagro para Pedro. Caminó sobre las aguas, regresó a la barca, no cargado por el Señor Jesús, sino caminando sobre las aguas. ¿Ya te bautizaste? Y no vale cuando bebé. No, eso no es bautismo, eso es una farsa. Y la prueba está que el bebé ni puede responder. El cura le dice: vas a guiarte, ser fiel, a Santa Iglesia. Y el padrino tiene que contestar. O la madrina contesta, porque el bebé ni sabe lo que está ocurriendo. No hay nadie aquí que se acuerda cuando lo bautizaron como bebé. Y si te acuerdas, mejor que Einstein. Aleluya. Eres un genio, mejor que te vamos a dar un trofeo. Pero nadie se acordó, ni se acuerda, porque nada más era un bebé en los brazos de su mamá. Y qué farsa. Y dice: que pecado es ese bebé. ¿Cómo puede alguno pensar que un bebé ya es un pecador? No, Señor, viene inocente. Repito, viene inocente. Ore al Señor. Y una farsa grandotota. Ya se bautizó. No, lo mojaron. Y lo mojaron en público para colmo. Eso no sirve. Una persona tiene que arrepentirse, creerle a Dios y ser bautizado por su propia voluntad. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento te damos gracias porque tú estás en este lugar. Tu Espíritu, Señor, se está moviendo aquí. Tu palabra está penetrando hasta lo más recóndito de la mente, el corazón de cada uno. Para algunos, Señor, están afirmando su fe en ti, el haberte obedecido. Para otros que tal vez todavía no han sido bautizados, tú estás diciéndoles que sí lo pueden hacer y que solo así es que llegan a ser discípulos tuyos, seguidores tuyos, como se ve tan claramente en tu palabra. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo haga la obra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Hoy yo siento la bendición de Dios aquí en este momento. Y Dios quiere que alguien le obedezca. Él quiere decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y en este momento, alguno que no ha sido bautizado, tú puedes ser bautizado ahora mismo en el nombre precioso del Señor Jesús. Hay agua, hasta hay pata, hay toallas, hay chanclas. Lo único que no hay son excusas. Entonces lo mejor es decir: yo debo obedecer a Dios. Si tú te has arrepentido, Dios quiere que tú te identifiques con Él y llegues a ser su hijo. Los hermanos Jonathan entonó un canto de adoración. Voy a invitar a quien quiera acercarse aquí. Si ya eres bautizado, pues puedes acercarte a levantar la mano y decirle: gracias, Señor.